Así Listo. mismo, profe Simón. Y espero que tengan a mano también lo que les habíamos pedido. Si tienen, por favor, una hoja blanca o hoja cuadriculada tamaño oficio y también una regla. Y si tienen al menos dos colores de bolígrafo o lápiz, si usan igual. Porque queremos trabajar, o sea, quiero en realidad trabajar con ustedes hoy una parte práctica, un ejercicio un poco diferente de espejos planos. Entonces, me gustaría que podamos hacerlo todos juntos, ¿verdad? Porque para trabajar con esta parte geométrica es mucho más fácil cuando la hacemos ya mientras alguien nos está diciendo cómo ir haciendo, ¿verdad? Así que si es que tienen tiempo y si es que pueden ir, por favor, ya trabajando con nosotros cuando nos toque esa parte que ya prácticamente va a ser un poquito para el final. Adelante, profe Simón. Profe Freddy, ya podés apagar tu cámara, entonces así ya empezamos con nuestra clase. Gracias. Espérenme. Ahí está. Espérate. Ahí Ahí ya está. está. Muy buenas tardes, compañeros. Entonces damos inicio a nuestro curso. Llegamos a la unidad 4, que es óptica. Vamos a rememorar y vamos a aprender también algunas cosas interesantes que nos pueda servir para nuestro ejercicio ya el año entrante para trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, esta unidad 4 es óptica. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar hoy jueves? Hoy jueves vamos a empezar la unidad 4 de óptica geométrica con reflexión de la luz. Vamos a ver un poco de las leyes de la reflexión. Vamos a trabajar un poco de espejos planos, también espejos esféricos. También dentro de espejo esférico ver los rayos notables, construcción de imágenes y un estudio analítico de espejos esféricos, así como, ¿verdad?, la resolución de situaciones problemáticas. Y voy a empezar primeramente con la parte teórica de por qué es siempre importante en las ciencias hablar de la parte teórica, porque eso nos puede orientar después para resolver situaciones problemáticas. Sabemos que nuestras áreas como física, química, antes de resolver una situación problemática tenemos que manejar ciertos conceptos teóricos. Es por eso que la naturaleza de nuestra materia es doble, tiene una parte teórica y esa parte teórica después nosotros lo aplicamos, ¿verdad?, en la resolución de situaciones problemáticas. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí en pantalla? A ver si alguien me puede describir qué es lo que estamos viendo. Son luces de colores. Asimismo, porque tenemos, ¿verdad?, diferentes posturas al definir la luz. Y una de las posturas dice que la luz es una onda electromagnética, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, los colores del espectro. Justamente por eso quise poner esta pequeña animación acá en nuestra presentación. Primeramente vamos a ver qué es la óptica. Entonces, la otra parte de la física que se encarga de estudiar las leyes y los fenómenos de la luz. Y sabemos que la óptica se divide en dos grupos. Tenemos la óptica clásica, que a su vez se divide en óptica geométrica y óptica física. En la óptica geométrica se considera que la luz viaja en línea recta. Y en la óptica física se dice que la luz es una onda electromagnética. ¿Por qué está acá subrayado algunas palabras dentro de la definición, verdad? Porque son palabras clave, ¿verdad?, que nosotros siempre necesitamos para trabajar con nuestros estudiantes. Les voy a dar acá una recomendación. Para trabajar la parte teórica con nuestros estudiantes, siempre tenemos que tratar de subrayar o resaltar las palabras clave y a partir de eso después hacer con ellos un mapa conceptual, como lo vamos a hacer más adelante. Entonces, seguimos. Existen numerosos fenómenos ópticos. El primer fenómeno que vamos a estudiar en esta tarde es la dispersión de la luz. La dispersión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz blanco o rayo de luz blanca atraviesa un medio transparente, por ejemplo el aire, y se refracta mostrando la salida de los respectivos colores que la constituyen. Y tenemos un ejemplo clásico, ¿verdad?, que es el prisma. Cuando la luz
blanco a través del prisma, esto se descompone en los 7 colores del espectro, así como estamos viendo en la animación. Entonces, esto sería el primer fenómeno de la luz. Vamos a seguir mencionando el segundo fenómeno. El segundo fenómeno es la difracción de la luz. Es la propiedad de las ondas de rodear los obstáculos en determinadas condiciones. Como ya vimos anteriormente, la luz también puede ser definida como una onda electromagnética. Cuando una onda llega a un obstáculo, abertura o punto material de dimensiones similares a su longitud de onda, esta se convierte en un nuevo foco emisor de la onda. Y puede ocurrir lo siguiente, como vamos a ver en la siguiente animación. Fíjense que acá tenemos un obstáculo, no obstante la luz, ¿verdad? Puede seguir su trayectoria, ¿verdad? En este caso ya rodeando, ¿verdad? Ciertos obstáculos que tiene. Bien, ¿qué más vamos a ver hoy? Tenemos que ver lo que es la difusión de la luz. Es la dispersión de la luz tras una reflexión sobre una superficie irregular también, o su transmisión a través de un medio translúcido y no transparente. Y normalmente eso lo podemos indicar a través de este gráfico, ya cuando la superficie no es totalmente pulida. Entonces tenemos ya ahí lo que es el fenómeno de la difusión. Y nos quedan, ¿verdad?, dos fenómenos más que nosotros solemos trabajar con nuestros estudiantes, y en base a eso, ¿verdad?, está lo que es nuestro programa de estudio. Básicamente nuestro programa de estudio del nivel medio divide lo que son los fenómenos de la luz en dos grandes grupos, ¿verdad? La reflexión, y lo divide en la refracción. Pero para trabajar esos conceptos, entonces le paso la palabra al compañero. Gracias, profe Simón. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver la reflexión de la luz. Es el cambio de dirección de una onda que, al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al mismo medio donde se originó. Ahí ya vemos que hay un rayo incidente, como está mostrando la animación, y hay un rayo de reflexión. Entra, o sea, se dirige hacia un medio y refleja otra vez. Ahí podemos observar en la animación ya la normal, el ángulo de incidencia sería el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, y tenemos el ángulo de reflexión, que es el ángulo que forma el rayo reflector con la normal. Después tenemos la refracción de la luz. Es el cambio de dirección y velocidad que experimenta a otro con distinto índice refractivo. También se produce refracción cuando la luz atraviesa de aire a distintas temperaturas. Depende del índice de refracción. Acá podemos ver el típico ejemplo del vaso con agua y donde se introduce un cuerpo. Cuando vemos que cambia de medio, es decir, una parte está en el aire y después pasa al agua, son dos medios diferentes y da la sensación de que hay un desvío en el ángulo, o sea, se quiebra. Entonces a eso se llama refracción. Cuando se ve este fenómeno, cuando da la sensación de que se quiebra, que hay un desvío, es por el cambio de medio que sufre el objeto. Leyes de la reflexión. Primera ley: los rayos incidente y reflejado, así como la normal trazada en el punto de incidencia, están contenidos en un plano perpendicular a la superficie de reflexión. Es lo que vimos en la animación al principio. La segunda ley: el ángulo de incidencia formado por el rayo incidente y la normal es igual al ángulo de reflexión que forma el rayo reflejado y la normal también, que vimos en la animación y que acá volvemos a ver. Tenemos el rayo incidente y que forma un ángulo de incidencia con la normal,
Y tenemos el rayo reflejado y forma un ángulo con la normal llamado ángulo de reflexión. Esa sería la segunda ley. Y la primera ley es que vemos que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en un mismo, digamos, semiplano o en, como dice ahí, en un plano perpendicular a la superficie de reflexión. Espejos planos. Ahora ya vamos a ver los espejos planos. Son superficies planas, pulimentadas y perfectamente reflectoras. Cuando el espejo es perfecto, no puede verse directamente a objeto, figura luminosa o iluminada, colocada delante del espejo y del cual salen los rayos luminosos. Ahí podemos ir mirando ya en el gráfico del costado. La imagen, figura que se forma por la intersección o de sus prolongaciones. Su tamaño es igual al del objeto y ambos tienen la distancia del espejo, tanto el objeto como la imagen. Ahí estamos viendo en la ilustración. Zona real o ZR, región del espacio que se encuentra delante del espejo. Toda imagen ubicada en esta zona se llama imagen real y será invertida. Aquí la distancia, ahí no puedo ver. Si me pueden ayudar porque no puedo ver esa parte del... Las Aquí la distancias son positivas, profe Freddy. Dale, dale. Gracias, profe. Zona virtual o ZB, región del espacio hipotéticamente colocada detrás del espejo. Toda imagen ubicada en esta zona se llama imagen virtual y derecha. Aquí las distancias son negativas. Si podemos ver el esquema, vemos cuando la zona es real, vemos positiva, su distancia es positiva, y en la zona virtual las distancias son negativas. También vemos al hombre real y su imagen también, que está al otro lado, tiene del mismo tamaño como dice como dicen ahí en el inciso B, y esta, tanto el objeto, en este caso el hombre, y su imagen equidistan del espejo. Pasemos al... Asociación de espejos angulares. Sistema formado por dos espejos planos que forman un ángulo diedro. En estos espejos se forman imágenes múltiples por reflexión sucesiva y ubicadas en una circunferencia. Si el ángulo, si θ es el ángulo entre los espejos y n las imágenes completas, se verifica lo siguiente. Número de imágenes, que viene a ser n, es igual a 360 sobre θ menos 1. Y acá tenemos la representación de dos espejos planos y donde se ve el objeto que está enfrente a los espejos, y vemos las imágenes en los respectivos espejos que forman cierto ángulo. Y para saber el número de imágenes que se puede formar en estos espejos que están ubicados formando un ángulo, es esta expresión matemática que ya dije, que es n es igual a 360 dividido el ángulo que forman los espejos disminuido en 1. Asociación de espejos paralelos. Son dos espejos planos colocados frente a frente en los que se forman infinitas imágenes. Si D es la distancia, D minúscula, es la distancia entre los espejos, entonces la distancia entre dos imágenes de la misma serie y orden n están separadas por una distancia dada por distancia
de las imágenes es igual a 2 por n por la distancia entre los espejos. Y tenemos la ecuación matemática, como le dije, d mayúscula es igual a 2n por d minúscula. ¿Me escuchan bien, compañeros, ustedes? Sí, se escucha bien. Sí, muy bien. Bueno, Sí, bueno, profe, excelente. dale, gracias. Profe Francisco, si pasamos. Espejos esféricos. Son superficies reflectoras formadas sobre un casquete esférico. Se llamará cóncavo si el espejo está en el interior del casquete y convexo si está en la parte externa del mismo. Acá vemos los casquetes. Si es que la reflexión ocurre dentro del casquete, entonces se llama espejo cóncavo. Pero si es que ocurre en la parte externa del casquete, entonces decimos que es convexo. Gracias, profe Freddy. Bueno, Dale, profe. bueno, sí yo no sé si yo estoy teniendo algunos inconvenientes con el internet, pero si de por ahí en algún momento no me escuchan, voy a estar pendiente del chat también, por favor. Bueno, entonces vamos a trabajar ahora con la siguiente parte, que es hablar acerca de los rayos notables. Para esta parte, nosotros tenemos que tener en cuenta que para construir imágenes tenemos principalmente 3 rayos notables. Profe Simón, ¿sí podés pasar? Ahí. Para la construcción de las imágenes, entonces vamos a tener un rayo que es paralelo, o sea, un rayo de luz que llega al espejo de forma paralela y al reflejarse, esa reflexión pasa directamente por el foco de nuestro espejo. El rayo focal se conoce como rayo focal al rayo que llega al espejo pasando primeramente por el foco del mismo y se refleja paralelo al eje principal, que sería lo inverso al primer rayo, que se llama rayo paralelo. El tercer rayo se conoce como rayo central y es un rayo que llega al espejo pasando por el centro de curvatura y se refleja sobre sí mismo otra vez. Y aquí también se tiene en cuenta un cuarto rayo que colocamos ahora, que sería el rayo que incide en el vértice de curvatura del espejo y se refleja de forma simétrica. Es decir, si entra con un rayo, se refleja y, con un ángulo se refleja y el rayo incidente sale con el mismo ángulo. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo se presentan todas las imágenes. Como vemos y como ya sabemos todos, a mí se me hace que esta es una de las partes que más entendemos todos, porque pasa que yo enseño esta materia en la universidad y siempre mis alumnos tienen conocimientos básicos siempre de óptica. Siempre está el 90% ya sabe de conocimiento, ya tiene conocimientos básicos de óptica, ¿verdad? Entonces para mí esta es una de las cosas que más se enseña en los colegios, al menos según mi propia experiencia, ¿verdad? Si me das permiso, profe Simón, quiero compartir un ratito un material que quiero mostrarles a los compañeros. Ahí, gracias. Bueno, les quiero compartir lo siguiente. Nosotros les preparamos con los profes estos esquemas. Los que enseñan en los colegios y ya recibieron, en colegios sector público y ya recibieron los planes, van a reconocer esto que nosotros le habíamos enviado. Volví a utilizar lo mismo. ¿Por qué? Porque me parece que para poder trabajar con la parte de óptica es importantísimo que al menos una vez nuestros chicos grafiquen todos los rayos notables, todos, tanto para espejos cóncavos y convexos como también para las lentes. Ahora, yo siempre opto por hacerlo una sola vez.
y ya después no les pido más a los chicos volver a graficar, sino más bien dedico normalmente una clase completa para hacer todos los esquemas gráficos. Como ven aquí, aquí por ejemplo tenemos los esquemas de los espejos cóncavos, que son 5, y luego la prueba de del espejo convexo, que les coloco siempre 2 o 3, como para que se den cuenta de que las características de las imágenes de un objeto frente a un espejo convexo siempre son las mismas. Entonces, este material le vamos a pasar en formato PDF y también en Word, como para que ustedes lo puedan editar y lo utilicen ya más adelante quizá como una especie de formulario, ¿verdad? Porque para mí siempre me fue muy útil que los chicos manejen esto eh, en una sola vez, que lo hagan una sola vez. Entonces luego ya van nada más utilizando lo que ya tienen en sus esquemitas, ¿verdad? Entonces sería interesante que nuestros chicos puedan graficar. A veces me dicen los chicos, sí, profe, pero está todo en internet. Genial, todo está en internet, ¿verdad? Hoy día todo lo encontramos ya hecho en internet, pero el problema está en que a veces no sabemos si, cuando ya tenemos todo hecho, de dónde empezó, de dónde salió, cómo se hizo, ¿verdad? Entonces, trabajar con estos esquemas para mí es muy importante siempre, porque este le va a dar la pauta a los chicos de cómo poder resolver correctamente los ejercicios. Así que por eso es que también les preparamos esto y le vamos a pasar después. No queremos perder tiempo en graficar nuevo esto, porque sabemos ya que ustedes lo saben hacer. Entonces así optamos por directamente pasar, mostrarles así esto y pasarles el material nada más. Profe Simón, si puedes compartir de nuevo tu material, por favor. Gracias. En la siguiente diapositiva van a darse cuenta de que armamos ahí nosotros un pequeño esquema. En este esquema colocamos todas las características de la imagen. Les pusimos en ese orden, puesto que consideramos que siempre es importante que primero los chicos sepan graficar todo. Una vez que ellos terminen de graficar, les hacemos armar este cuadro, donde clase de espejo, dónde se encuentra el espejo, situación o posición del objeto frente al espejo, y por sobre todo qué características tiene la imagen con respecto al objeto, ¿verdad? Entonces, trabajar de esta manera e ir haciendo de forma procesual esto, y si es posible mandarles a hacer con muchos colores. Yo soy de las que opto por trabajar con varios colores. Entonces se me hace que es una forma en que los chicos se les queda mejor, aprenden mejor y pueden diferenciar también las situaciones. Bueno, entonces como ven aquí tenemos todas las características que siempre es útil que podamos manejar, y como docentes nosotros ya sabemos de que cuando hablamos de un espejo cóncavo solamente 3 de las situaciones se prestan para trabajarlas en ejercicios, ¿verdad? Que sería la primera, la tercera y la quinta situación, y en cambio en el convexo tenemos una única situación. Siguiente, profe, por favor. Bueno, este es otro detalle que es muy importante también, más para la resolución de ejercicios. Tener en cuenta los signos. Óptica no es una parte difícil. En óptica no utilizamos cálculo diferencial de integral. En óptica no encontramos problemas quizá en la parte matemática, problemas de matemática avanzada, pero sí podemos encontrarnos con problemas de matemática básica. ¿Por qué? Porque olvidamos un signo y ahí ya perdemos todo lo que es nuestro ejercicio. Ese es el pequeño gran detalle de la parte óptica, que cuando un signo no lo tenemos en cuenta, o uno de los signos se nos pierde por el camino, o se nos olvidó colocarle algún signo a algo, ahí ya todo cambia. Totalmente resolvemos de manera incorrecta nuestros ejercicios. Entonces aquí nosotros les colocamos estos mapas. En total son 4 pequeños mapitas. En primer lugar, tenemos que manejar que para un espejo cóncavo el foco siempre es positivo. Para un convexo, siempre el foco negativo. Toda imagen real, en cuanto a lo que es la imagen, toda imagen real debería de tener un P' positiva.
todo valor o toda P' positiva, entonces si yo tengo un valor de P' positiva en mi ejercicio, puedo decir, entonces esta imagen es real. ¿Por qué? Porque P' es positiva. Y al revés, cuando hablamos de una imagen virtual, P' negativa, ¿verdad? Entonces cuando tenemos el valor de P' negativo, ahí ya directamente decimos que la imagen es virtual. Otro punto que hay que tener en cuenta es que el único que puede cambiar de signo en cuanto a las distancias es P'. P, el valor de P, que sería la distancia que hay entre el objeto y el espejo, nunca es negativo. El valor de P siempre, siempre, siempre tiene que ser considerado positivo. Y P' no se le coloca el signo negativo ni positivo. P' ya me debe de dar, al resolver el ejercicio, el signo respectivo. Esos son detalles que tenemos que manejar con respecto al punto anterior, por ejemplo, porque en el foco sí tenemos que colocarle el signo. En el foco nosotros colocamos el signo. Cuando nos da un valor de foco y nos dice, por ejemplo, una imagen virtual menor. Entonces, virtual menor, yo sé que es un espejo convexo. Son dos características que coinciden para un espejo convexo. Entonces, mi foco es negativo. Y como siempre les digo a los alumnos, normalmente no les va a dar el ejercicio. El ejercicio no te va a decir el foco tiene menos 5 centímetros. Jamás te va a decir el ejercicio. Simplemente te va a dar 5 centímetros. Y vos, dependiendo de la característica que te reproduzca la imagen, ahí recién podés saber qué tipo o sea, qué signo, mejor dicho, se puede utilizar. Siguiente, profe. Y en la siguiente parte tenemos las características de la imagen. Si es una imagen real, siempre coincide que es una imagen invertida. Recordemos que una imagen real no es que porque es invertida es real. No, una imagen real se dice que es real porque está formada directamente por los rayos reflejados. Por eso se dice que es una imagen real. O toda imagen real es esa imagen que está formada directamente por los rayos reflejados. En cambio, la imagen virtual es la que está formada por las prolongaciones de los rayos reflejados. Por las prolongaciones de los rayos reflejados. O sea, si mis reflejos se cruzan directamente, tengo una imagen real. Y coincide siempre que toda imagen real es invertida. Y al ser invertida, como está debajo de mi eje principal o mi eje óptico, considero negativa esa imagen o ese valor. Ahora, la misma cosa para una imagen virtual. Siempre coincide que una imagen formada por las extensiones de los rayos reflejados me reproduce una imagen de forma derecha. O sea, mi imagen está derecha con respecto a ¿qué? Con respecto a mi objeto. Entonces ahí tenemos en cuenta que es derecha y por ende va a tener signo positivo el valor de la I, ¿verdad? De la imagen. Y con el aumento sucede también lo mismo. Si yo tengo un valor de aumento para una imagen virtual, ese aumento es positivo. Y si es para un aumento para una imagen real, ese aumento es negativo. Recordemos que el aumento me indica cuántas veces entra o cuántas veces yo puedo tener en la imagen dentro del objeto. O sea, si yo tengo que la imagen, que el aumento vale 1, entonces yo sé que la imagen es igual al objeto. Ahora, si mi aumento vale 0,5, significa que mi imagen es 0,5 veces mi objeto. Entonces hay que tener en cuenta esa relación siempre. Y el aumento, como ya sabemos, no tiene unidad de medida, ¿verdad? Es un parámetro adimensional porque me indica una cantidad determinada, o a veces también podemos incluso trabajar en forma porcentual, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento del objeto es mi imagen? Y así sucesivamente. Adelante, profe Simón. Bien, muchas gracias, profe Ramona. Excelente ponencia. Vamos a trabajar ahora la resolución de problemas, pero antes de pasar a esto, le quería comentar que una de las ventajas cuando vamos a enseñar a nuestros alumnos es la construcción de mapas conceptuales o de mapas mentales. Por eso es que nosotros insistimos mucho en ese tipo de actividades para nuestros estudiantes. Entonces, con eso el alumno tiene ya una comprensión en forma general de todos los contenidos, tanto teóricos y de las condiciones que él debe saber.
También quería comentarles que nosotros tenemos un canal de YouTube del área de ciencias básicas en donde justamente van a encontrar un video inclusivo en donde enseñamos la formación de imágenes con enfoque DUA, Diseño Universal del Aprendizaje, por ahí si quieren ver. Entonces ahí nosotros mostramos paso a paso cómo podemos trabajar este tema de formación de imágenes con alumnos con distintos tipos de discapacidad a través de objetos concretos. Y a ese tipo de videos, ¿verdad? O ese tipo de clases se le llama Diseño Universal del Aprendizaje, que es que vamos a aprender la próxima semana ya orientado a física con la última semana de nuestro taller. Entonces, sería interesante que en algún momento puedan mirar ese video y también lo pueden usar, ¿verdad? Pueden construir ese material que nosotros construimos ahí para que puedan trabajar con sus estudiantes. Es bastante interesante el video. También hay uno parecido para lentes que ya se mostró también seguramente en el programa de TV, pero son cuestiones que nosotros podemos ir implementando para enseñar estos contenidos que a veces, ¿verdad? Trazando con una regla o con una hoja al alumno no le parece tan interesante, pero construyendo ya con objetos concretos, entonces al alumno le motiva más y le parece más fácil aprender. Solamente eso quería comentar y ahora sí vamos a seguir en la resolución de problemas. Bien, como saben, siempre tenemos tres niveles de problema. Tenemos el nivel 1, tenemos el nivel 2 y tenemos el nivel 3. Y acá les quiero dar un consejo pedagógico. Siempre cuando trabajamos en el aula, nosotros tenemos que ir graduando esa dificultad del aprendizaje. No es porque lo digo yo, ¿verdad? Sino es porque nos orienta el programa, porque el programa dice formula y resuelve. Y cuando el alumno puede formular un problema, cuando él ya pudo resolver los tres niveles de complejidad que existe a la hora de resolver una situación problemática. Pero eso ya vamos a estudiar la otra semana cuando entremos en evaluación, solamente que ya le estoy orientando a lo que va a ser la otra semana nuestro curso. Bien, vamos entonces a iniciar con la resolución de problemas. Vamos con el primer problema. ¿Cuántas imágenes se observarán de un objeto al ser colocado en medio de dos espejos planos que forman un ángulo de 60 grados? Entonces, en este caso tenemos un problema de asociación angular de espejos planos. Siempre cuando vamos a resolver un problema, al alumno le tenemos que orientar que tiene que leer el problema detenidamente y tiene que extraer datos e incógnitas para poder, ¿verdad?, analizar el plan de solución y llegar a la respuesta correcta. Entonces, esa parte de datos vamos a evitar ya nosotros porque eso ya manejamos. Como se trata de una asociación angular, aplicamos esta ecuación. Número de imágenes es igual a 360 dividido alfa menos 1. Sustituyendo el ángulo alfa, que en este caso es 60 grados, tenemos que se forma 5 imágenes. Y esto también lo podemos hacer experimentalmente en sala de clases. Podemos pedirle a los alumnos que lleven, ¿verdad?, dos espejos planos y también podemos utilizar el transportador y nos vamos probando esta parte de este contenido, ¿verdad?, de manera experimental. Entonces ya depende de la creatividad de cada uno de nosotros para poder trabajar con nuestros estudiantes. Yo, por ejemplo, soy partidario de hacer laboratorio, pero con cosas que tenemos alrededor, cosa que solemos trabajar también nosotros con la profe Ramona y con el profe Freddy. Bien, profe Freddy, te cedo la palabra, perdón, profe Ramona, el problema 2 te corresponde. Gracias, profe. Asimismo, como dice el profe Simón, como ya una vez les había comentado, ¿cuál es la forma correcta de enseñar física de acuerdo a los expertos? Es primeramente manejar el concepto teórico, luego ir por la parte práctica y por último resolver ejercicios, dicen, ¿verdad? Y por suerte en óptica podemos hacer eso porque óptica es fácil de trabajar, la verdad. Sí, no les digo en un contenido como por ejemplo, qué sé yo, calorimetría o termodinámica que cuesta un poquitito más conseguir materiales, ¿verdad? O tener materiales en la casa que nos puedan ser útiles para llevar al colegio. Pero la parte óptica al menos es mucho más sencilla, ¿verdad? Porque compramos cualquier espejito que tengamos o tenemos algún espejito o incluso los espejos de las motos y demás, cosas así podemos usar e ir mostrándole a los chicos cómo ir variando las distintas distancias y cómo trabajar, ¿verdad? Entonces siempre óptica es una de las ramas que se presta muchísimo más al desarrollo experimental antes de al desarrollo matemático de los problemas.
Bueno, en este siguiente ejercicio nos dice un objeto está situado a 50 centímetros de un espejo plano. Si el objeto se aleja 1 metro de la posición original en una dirección normal a su plano, ¿qué distancia separará la antigua de la nueva imagen? Y aquí vamos a tener la resolución gráfica, porque siempre cuando se trabaja con espejos planos es mucho más lindo y se entiende mejor cuando se hace la parte gráfica. Adelante, profe. Ahí está. Bueno, y aquí como ven tenemos ya todo graficado directamente. Si se fijan ahí en la primera imagen, en la parte de arriba, tenemos, por ejemplo, que a 50 centímetros se encuentra el objeto. La imagen de este objeto está a 50 centímetros también. El ejercicio me dice que se aleja en forma normal al plano, o sea, en la misma dirección horizontal, se aleja 1 metro, o sea, 100 centímetros. Por ende, ahí es que se tiene en cuenta que tenemos, por ende, 150 centímetros de distancia. A veces se suele, como dice acá, ¿qué distancia separará la antigua de la nueva imagen? Bueno, entonces la antigua de la nueva imagen tenemos que tener en cuenta que no sería la distancia entre objeto e imagen, es diferente. Y ahí la pregunta es un poco confusa, ¿verdad? Es un poco rara la pregunta. Pero si se fijan ahí, lo que nos pide es exactamente la distancia que hay entre la primera imagen que estaba a 50 centímetros del espejo y la segunda que está ahora a 150 centímetros. Y en este caso, como ven, nos da una distancia de 100 centímetros, que sería la misma distancia que se alejó el objeto desde su punto inicial. Este tipo de ejercicios, por ejemplo, podemos ir probando con los chicos porque son sencillos de hacer, ¿verdad? A veces, bueno, eso también depende mucho de nuestro tiempo, ¿verdad? Convengamos que a veces nuestro tiempo es limitado, pero al menos si una vez tenemos la posibilidad de mostrarles a los chicos cómo trabajar experimentalmente con la parte de óptica, créanme que les gusta más y les atrae más este tema, porque a veces para ellos es un poco aburrido, te dicen, porque los problemas suelen ser repetitivos dependiendo del material que utilicemos, ¿verdad? Pero, pero en este caso, al menos si lo hacemos de forma experimental, es mucho más fácil. Adelante, profe. Gracias, Ramona. Vamos al problema 3. Un objeto real está ubicado a 20 centímetros del vértice de un espejo esférico y su imagen real se encuentra ubicada a 10 centímetros del vértice. Teniendo en cuenta estos datos, determina el tipo de espejo utilizado, la distancia focal y el radio de curvatura y el aumento lineal transversal. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Datos. P, que es distancia del objeto, 20 centímetros. P', distancia de la imagen, 10 centímetros. Nos pregunta tipo de espejo, nos pide distancia focal y radio de curvatura y nos pide el aumento transversal. Vamos a tratar de responder el punto A. Toda imagen real corresponde a un espejo esférico cóncavo, que es lo que la profesora Ramona nos estaba explicando hace rato en el mapa conceptual, o sea, en el mapa que teníamos proyectado. Por eso era importante cuando ya recalcaba que la parte conceptual, la parte teórica, teníamos que manejarlo para que se pueda responder ciertos planteamientos que se nos proponen. Entonces ya respondimos ahí el tipo de espejo, que toda imagen real corresponde a un espejo esférico cóncavo. Para poder hallar las siguientes incógnitas, usamos la ecuación de Gauss y resolvemos. Es 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia del objeto más 1 sobre distancia de la imagen. Sustituyendo los valores y calculando, tenemos que 1 sobre distancia focal es 3 sobre 20 y invertimos, entonces tenemos que la distancia focal es 20 sobre 3, es decir, 6,66 centímetros. Para hallar radio de curvatura usamos la ecuación radio de curvatura es 2 veces frecuencia, entonces
multiplicando tenemos 13,32 centímetros, sustituyendo los datos. Ahora vamos a calcular el aumento lineal transversal. Podemos utilizar que el aumento, podemos utilizar la ecuación aumento es igual a menos P' sobre P. Es decir, menos 10 sobre 20, es decir, menos 0,5. Y como dijo también la profe Ramona, el aumento es adimensional. Profe. Excelente, profe Freddy. Entonces, sigamos. Este tipo de problemas podemos nosotros clasificarlo, ¿verdad? Dentro de lo que son problemas de comprensión y también de aplicación, porque este problema podemos ponerle como un ítem de comprensión, porque el alumno tiene que comprender la parte teórica para saber qué tipo de espejo se tiene. Entonces, cuando el alumno es capaz de hacer ese análisis, entonces el ítem se puede convertir en un ítem de comprensión. Y cuando es aplicación directa de ecuaciones, como vimos con el primer problema, entonces decimos que es un problema de aplicación. Y cuando es la parte teórica en sí, es un problema de conocimiento. Eso ya le estoy comentando porque desde la próxima semana de esa manera van a ir saliendo los ítems de las pruebas del MEC. Se van a dividir en 3 tipos de niveles. Entonces, por eso es que estamos practicando ya también. Bien, entonces tenemos que resolver un problema más y vamos a ver, ¿verdad?, qué tipo de problema es o dentro de qué grupo podemos clasificar este problema. Dice, un objeto luminoso se encuentra delante de un espejo cóncavo de 20 centímetros de distancia focal. La distancia del objeto al espejo es de 30 centímetros y su altura es de 5 centímetros. Determino la naturaleza, la posición, el tamaño de la imagen. Y justamente dejé ahí en este problema, ¿verdad? De esta manera con el verbo determino, porque para poder explicarles algo. Cuando nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Lo que es por competencia a través de indicadores, a través de capacidades, siempre los problemas y los ejercicios y los indicadores tienen que estar en tercera persona. Este tipo de problemas nosotros le podemos dar a nuestro alumno con este verbo, pero cuando va a hacer una autoevaluación. En ese caso sí, porque el alumno es el que se va a evaluar. Pero cuando hablamos ya de otro tipo de ejercicios de clase o vamos a calificar un indicador, siempre tiene que estar en tercera persona. Justamente para eso nomás le quería explicar o quería dejar ese verbo ahí. Bien. Entonces traemos los datos. Si nosotros leemos este problema es un problema de aplicación nada más. Y teníamos que el foco es igual a 20 centímetros. Tenemos que la distancia del objeto al espejo es 30 centímetros. El objeto tiene una altura de 5 centímetros. Y lo que nos pide es la naturaleza, ver si es real o virtual, ver la posición de la imagen y también el tamaño de la imagen. Como sabemos, ¿verdad? Nosotros podemos tener con nuestros alumnos construido un pequeño formulario, ¿verdad? Donde están todas las ecuaciones que podamos utilizar con ellos y les sea más práctico, ¿verdad? Que estar ojeando en el cuaderno. Entonces, esa sería una ventaja pedagógica de lo que son los formularios. Por eso es que en las ciencias exactas siempre son utilizadas. Bien, tenemos que aplicar la ecuación de Gauss para determinar la posición de la imagen. Tenemos la ecuación de Gauss, 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. Entonces, como nosotros queremos hallar P', hacemos el despeje correspondiente. Entonces tenemos que 1 sobre P que está positivo va a pasar al otro miembro negativo. Sustituimos cada uno de los datos que tenemos, entonces vemos que 1 sobre P' es igual a 1 sobre 60. Normalmente nuestros estudiantes hay veces que no entienden del por qué esto vamos a invertir para escribir la respuesta. Entonces lo que nosotros podemos usar acá es multiplicación en forma de cruz. Entonces de esta manera el alumno va a ser más fácil del por qué se invirtió, ¿verdad?, el valor de P' para escribir como respuesta. Porque hay veces que pasamos por ese pequeño detalle y el alumno no entiende de por qué no va a escribir 1 sobre 60, de por qué va a escribir 60.
entonces podemos aplicar acá el producto de manera en forma de cruz también para poder quitar ese valor. O explicarles, ¿verdad?, lo que existe, algo que se llama inverso multiplicativo, ya, ¿verdad?, con cuestiones matemáticas para que él pueda entender. Entonces, eso solamente a modo de comentario. Para hallar el tamaño de la imagen, tenemos nuestra ecuación. Sabíamos que tamaño de la imagen dividido el tamaño del objeto es igual a menos P' sobre P. Sustituimos cada uno de los valores que tenemos y despejando el valor del tamaño de la imagen, vemos que el tamaño de la imagen va a ser igual a negativo 10 centímetros. El signo negativo indica que la imagen está invertida respecto al objeto, cosa que la profe Ramona ya nos estuvo explicando también con los mapas conceptuales correspondientes. Y nos pedía las características de la imagen. Nos sale, ¿verdad?, naturaleza real. También en el esquema nosotros podemos revisar cuál es el motivo del por qué nos sale naturaleza real. Vimos que la imagen estaba con signo negativo, por lo tanto su sentido es invertido y el tamaño es mayor al objeto. Entonces le podemos pedir también al alumno que pueda hacer un esquema gráfico para interpretar qué es lo que estuvo hallando en la situación problemática. Entonces con el gráfico él va a ser capaz de interpretar cada uno de los resultados numéricos que él obtuvo al resolver esta situación problemática. Y cuando tenemos así resultados bastante enteros, como en este caso, podemos utilizar el cuadriculado y cada cuadrito puede ir siendo, ¿verdad?, una dimensión para poder graficar más o menos exacto el problema. No sé qué te parece, profe Ramona. Sí, muchísimas gracias, profe. Sí, justamente eso en breve ya voy a utilizar con los compañeros para poder graficar. Yo soy muy amante de la parte gráfica en la óptica. Me encanta graficar por sobre todo la parte de espejos planos. Así que espero también la ayuda de los compañeros en breve. No sé si me podés pasar, profe, quiero compartir mi pantalla ahora para el siguiente problema, por favor. Gracias. Bueno, el siguiente problema es de complejidad un poquitito más progresiva, pero ya lo tenemos aquí totalmente hecho. Entonces, dice, un objeto está ubicado ante un espejo esférico cóncavo, perpendicularmente a su eje óptico principal, de tal manera que la imagen real resultó aumentada 3 veces. Primer detalle, me da una imagen real. Si mi imagen es real, yo ya sé que al ser real, mi imagen coincidentemente es también invertida. Entonces me dice aumentada 3 veces, entonces ya tengo mi primer dato. Y más o menos ya me puedo imaginar dónde está mi objeto colocado. Dice, después de que alejaron el objeto una distancia de 80 centímetros del espejo, la imagen resultó 2 veces menor que el objeto. Ahora la imagen se achicó, pero sabemos que si se aleja del espejo cóncavo, en este caso, vamos a seguir teniendo una imagen real. Vamos a seguir teniendo una imagen real aquí, por ende va a volver a salirme invertida. Y me pide calcular el radio de curvatura del espejo. Bueno, en este caso yo opté primeramente por hacer un esquema. Coloqué primeramente aquí, ¿por qué? Porque nosotros acá, al hacer los rayos notables, todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje principal y el otro rayo, todo rayo paralelo al eje principal, se refleja pasando por el foco. Si yo coloco ahí, exactamente en este punto, mi objeto entre mi foco y centro me va a dar una imagen mayor y me va a dar una imagen real. Entonces, teniendo en cuenta mis conocimientos y como dijo el profe Freddy y el profe Simón también, teniendo ya todos nuestros esquemas gráficos y ya sabiendo las características, este problema se vuelve mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya directo nosotros lo podemos graficar. Y entonces, teniendo en cuenta lo que nos decía el problema, sabemos que la imagen 1, que es la imagen que vemos aquí en amarillo, es menos 3 veces el objeto. Y recordemos un detalle importante, a veces los chicos quieren confundir y esto me pasa muchísimo a mí, ¿verdad? Que cuando los chicos te dicen, pero profe, ¿por qué es más grande si es negativo?
Siempre esa es la pregunta. ¿Por qué es más grande si te sale negativo? Pasa que tenemos que tener en cuenta y tratar desde el inicio, desde que empezamos a enseñarle física a los chicos, de que el signo negativo en la física indica sentido, no indica cantidad como en matemáticas. En matemáticas el negativo me indica cantidad, en física el negativo me indica sentido. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y acá, por ejemplo, está en sentido opuesto al objeto. Por ende, vamos a tener entonces una imagen negativa. Ahora, me decía que al alejar 80 centímetros, ¿qué pasaba? Se forma la imagen de la siguiente manera. Otra vez el mismo rayo, como ven acá. Paralelo al eje principal, se refleja pasando por el foco del espejo. Y todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo. En este crucecito de los dos rayos reflejados, tenemos la imagen. Y así como nos decía el ejercicio, tenemos una imagen más pequeña. Y el ejercicio nos decía que nuestra imagen es la mitad de nuestro objeto. Nos decía, creo que específicamente decía, resultó 2 veces menor, ¿verdad? 2 veces menor, o sea, dividido 2. Cuando hablamos de esa manera, si nos dice 2 o 3 veces menor o 4 veces menor, es dividido esa cantidad, ¿sí? Así que eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? O cuando, entre paréntesis, ¿verdad? Cuando me dice 3 veces mayor, no es más 3. A veces se confunde, eso se quiere hacer el más 3. O 2 veces mayor y se suma más 2. No, 2 veces mayor es por 2. O 3 veces mayor es por 3. Y en este caso les dice, la imagen resultó 2 veces menor, o sea, dividido, ¿verdad? Así que esos detalles también matemáticos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta. Ahora, para poder resolver este ejercicio, a ver, tenemos en cuenta lo siguiente. Aquí voy a tener una P sub 1, porque fue la primera posición de mi objeto. Al moverlo 80 centímetros, yo tengo una P sub 2. ¿Y cuánto es P sub 2? Mi P sub 2 es P1 más 80. Ahí ya tengo mi primera ecuación. Ahora, teniendo en cuenta esto, decimos, como I1 es menos 3 veces el objeto, la I2 menos O sobre 2, P2 es P1 más 80, ya podemos aplicar entonces paso a paso nuestras ecuaciones. Para el primer caso, en este caso le llamé para el caso inicial o caso 1, I sobre O menos P' sobre P. Como tenemos dos situaciones, entonces tenemos que utilizar los subíndices. Y en este caso tenemos que la primera I vale menos 3 veces O. Al hacer la respectiva simplificación algebraica, tanto de signos como la O con la O aquí, vemos que P'1 es 3 veces P1. Para el caso número 2, hacemos el mismo trabajo, pero en vez de escribir menos 3O, tenemos menos O sobre 2. Y en este caso nos quedaría que P'2 es 0,5 veces P sub 2. Pero ¿a quién era igual P sub 2? P sub 2 era igual a P1 más 80. Entonces, ahí ya tenemos nosotros otra ecuación más para trabajar. Ahora, como ya conocemos la ecuación de Gauss, 1 sobre foco es 1 sobre P más 1 sobre P'. Primeramente, para el caso 1, voy a tener entonces, como tengo un solo foco porque es un único espejo, voy a decir 1 sobre foco igual a 1 sobre P1 más 1 sobre P'1. Y reemplazo por los valores que ya tenía, o sea, P1 se quedaba así y P'1 3 veces P1. Para el caso número 2 hago la misma cosa. Otra vez vuelvo a reemplazar. Y aquí viene el lindo juego algebraico. O sea, para mí, yo les cuento así, que para mí es un ejercicio de examen. Yo esto les presento sí o sí a mis alumnos en el examen. Porque aquí, aparte de los conocimientos teóricos de física, se maneja álgebra. Y si ellos no manejan álgebra, no van a poder resolver. Entonces, están así obligados a tener una buena base matemática, ¿verdad? Lastimosamente, como una vez me dijo, no todos estamos en las mismas condiciones, ¿verdad? Pero es un lindo ejercicio que si no lo podemos tomar en un examen, por lo menos en un trabajo práctico lo podemos hacer trabajar a los chicos como para que desarrollen un poquito su mente en la parte algebraica, ¿verdad? Y aquí, como hablamos del mismo espejo, entonces 1 sobre foco es igual a 1 sobre foco. Entonces, lo que yo hice aquí antes fue colocar el valor de P sub 2.
y P sub 2 era P1 más 80 y 0,5 P sub 2 sería entonces 0,5 por P1 más 80. Por ende, como aquí ya tenemos la igualdad que les estaba diciendo, podemos sacar el valor del mínimo común múltiplo, en este caso P1 por P1 más 80. Entonces ahí obtenemos ya la siguiente ecuación directamente. Ya podemos hacer ahí todo el trabajo algebraico y nos restaría nada más hallar el valor de P1. Lo que yo hice acá fue hacer paso por paso nada más el trabajo algebraico. Entonces aquí obtenemos que P1 mide 64 centímetros. Como ya tenemos el valor de P1, entonces ya podemos también tener el valor del foco. Y en este caso, el valor del foco ya lo hallamos directamente reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones que hallamos al inicio. Y ahí ya vamos a tener el valor del foco, que es de 48 centímetros en este caso. Podemos transformar este ejercicio también. Antes de pasar al siguiente, les quiero mostrar el enunciado. Disculpen, que así, a ver, les quiero mostrar el enunciado. Aquí, por ejemplo, cuando nos decía espejo esférico, podemos obviar esto de que es cóncavo. Aquí, por ejemplo, podemos decir de tal manera que está un espejo esférico perpendicular a su eje óptico, de tal manera que la imagen real resultó aumentada 3 veces. Podemos obviar, decir que el espejo es cóncavo. ¿Por qué? Porque solamente el espejo cóncavo me va a dar una imagen real. El convexo no me puede dar una imagen real. Entonces ahí ya podemos probar también la capacidad de nuestros chicos al decirles de esta manera. Y acá, por ejemplo, yo ya le obvié colocar imagen real en la última parte, en los últimos 2 renglones. La imagen resultó 2 veces menor, directamente. Nada más que eso. Entonces, hay que también a veces buscar la forma de transformarle un poquito los problemas, de modo a que podamos nosotros medir también los conocimientos que tienen nuestros chicos. Bueno, y ahora, disculpen, me equivoqué. Vamos a pasar directamente a la parte que me gusta, que es la parte de espejos planos. Y les quiero presentar este problema de modo a que podamos trabajar ahora con los materiales que les había dicho, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar aquí en la tableta y les pediría, por favor, que ustedes lo puedan ir haciendo también en sus respectivas hojas, ¿verdad? Si el profe Simón y el profe Freddy me quieren acompañar también en la resolución, les agradecería. Bueno, en este ejercicio dice, una modelo de 1,70 metros de estatura está frente a un espejo plano de 70 centímetros de altura colocado verticalmente sobre una mesita de 40 centímetros de altura. El espejo y la modelo se encuentran en posición vertical, a 90 centímetros de distancia. De los ojos hasta el borde inferior del espejo hay 1,5 metros de distancia. ¿Cuál es la altura de la imagen observable? Lo que el ejercicio me pide aquí es la altura de la imagen que la modelo va a observar desde el punto donde ella está ubicada frente al espejo plano. Como aquí no está ella mirando frente a frente o no está mirándose frente a frente a un espejo que cubra totalmente su altura, la imagen que ella va a ver no es la misma, no tiene el mismo tamaño que su altura. Es imposible. ¿Por qué? Porque el espejo no está a la misma altura que ella está desde sus ojos. Entonces ahí va a haber una pequeña inclinación de los rayos de luz. Y eso es lo que yo quiero trabajar con ustedes, compañeros. Así que les agradecería, si es que ustedes quieren, por ejemplo, abrir sus micrófonos y preguntar o decirme cómo era, profe, o cómo se hace, o no te entendí, o cosas así, también adelante, ¿sí? Porque la idea es que aprendamos a hacerlo esto. Yo sé, esto no es quizá un ejercicio que se hace normalmente en el colegio, pero sería interesante que nosotros como profes, como siempre les suelo decir, sepamos mucho más que nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, manejar este tipo de ejercicios sería muy interesante. Yo les cuento que esto lo hago con mis alumnos del colegio y de la facultad también, ¿verdad? Aprovecho que los chicos en el colegio de trabajo tienen como materia obligatoria dibujo técnico, todo, sin importar el énfasis. Entonces, eso me ayuda también a que ellos puedan tener un mejor manejo de la parte geométrica, ¿verdad?
Así que por eso les quería presentar este ejercicio. Bueno, entonces, voy a ir graficando más o menos la primera intención y les voy a ir diciendo por qué y cómo utilizar la hoja por sobre todo. Bueno, a ver, voy a trazar una hoja. Esto para mí sería mi hoja. Me gustaría que, como les había dicho, necesitamos una hoja tamaño oficio, ¿verdad? Para asegurar que el gráfico nos salga bien. Yo creo que en una 4 igual cabería, ¿verdad? Primer punto, me dice una modelo de 1.70 metros de estatura. Nosotros sabemos que en óptica geométrica, si utilizamos las medidas exactas, podemos tener un resultado correcto sin resolverlo de forma matemática. Entonces, en óptica no es necesario a veces tener el concepto matemático, porque aquí, por ejemplo, para resolver tendríamos que utilizar teorema de Tales, ¿verdad? Ya les adelanto eso, ¿verdad? Y a veces nuestros chicos cuando están en tercer curso ya se olvidaron del teorema de Tales que dieron quizá en el séptimo, octavo grado que se da, creo, ¿verdad? No sé, no recuerdo bien en qué curso se da. Bueno, entonces, primer punto que quiero graficar con ustedes. Voy a preparar mi espacio un ratito, por favor. Bueno, primer detalle. Me gustaría que por favor midan 17 centímetros en la parte vertical, en la parte horizontal de la hoja. O sea, nuestra hoja la trabajaremos de esta manera, ¿verdad? De forma horizontal. Y aquí una medida de 17 centímetros. ¿Por qué? Porque quiero trabajar a escala. Esto tiene 170 centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar a escala. Todo dividido 10. Todos los detalles que me da aquí dividido 10, de modo a que nos salga exactamente el resultado que esperamos. Y si lo hacemos correctamente, van a ver que con la regla midiendo luego el resultado, les va a salir perfecto también el ejercicio. Bueno, tenemos entonces una modelo de 17 centímetros, sería para nosotros, ¿verdad? Yo voy a partir desde acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, acá, me pasé un cuadrito. Entonces, si ya se entendió esto, yo voy a eliminar mi cuadrito. Ahí. Entonces, lo que yo voy a insertar aquí sería, voy a insertar, ustedes si lo hacen con la regla, yo lo insertaría de esta manera, aquí 17 centímetros. Para mí cada cuadrito va a ser 1 centímetro, pero sí les recomiendo, ¿verdad? Que ustedes lo hagan 17 centímetros porque creo que cabe en la hoja, ¿verdad? En la hoja de tamaño oficio cabe 17 centímetros de esta manera. Ahora, esto sería 17 centímetros. Bueno, me dice que el espejo está ubicado a 90 centímetros de distancia. Entonces aquí yo utilizaría 9 centímetros para ubicar la distancia que hay desde los pies de la modelo sería hasta el punto donde está ubicado mi espejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá. Exactamente ahí me quedaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, yo voy a marcar aquí mis 9 centímetros, pero ya para que a mí me sea más fácil, porque cuesta un poquito esto hacerlo acá. Voy a colocar ya directamente los otros 9 centímetros, porque lo que tendríamos que hacer es marcar aquí 9 centímetros y aquí otros 9 centímetros. Mientras van haciendo, voy a leer los que están en el chat. Ah, sí, profe. No, creo que te referís al teorema de Tales, ¿verdad? Se da en 9º grado, dice el profe Hugo. Gracias, profe. Bueno, entonces, ahí ya tenemos las dos distancias. No sé si estamos siguiendo, si necesitan alguna aclaración antes o puedo seguir. Creo que estamos todos trabajando, profe. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora ubicamos 17 centímetros ¿dónde? Los siguientes 17 centímetros los marcaríamos de la siguiente forma. Lo marcaríamos aquí, exactamente a 9 centímetros
los otros 17 centímetros ahí, y aquí los otros 17 centímetros también. De esta manera. Incluso creo que cabería también de forma vertical en la hoja, ¿verdad? Ahora más que pienso, igual cabería de forma vertical, pues 18 centímetros también es de esta forma. Bueno, entonces 17 centímetros acá y 17 aquí también, por favor. Ahora, el ejercicio me dice lo siguiente. Me dice que el espejo tiene 70 centímetros de altura, pero me dice que está sobre una mesita de 40 centímetros de altura. ¿Qué voy a hacer entonces? Yo voy a dibujar lo siguiente. Ustedes lo podrían marcar, por ejemplo, yo lo voy a marcar de la siguiente manera. Pueden utilizar otro color o incluso marcarlo un poquitito más gruesito aquí, 4 centímetros de distancia. Yo voy a optar por agarrar de esta forma y voy a marcar aquí 4 centímetros. Traten de ser exactos para que se den cuenta que la parte geométrica no falla. No falla la parte geométrica en óptica. Entonces, para mí, esta va a ser mi mesita. Esta va a ser mi mesita, cuya altura sería entonces de 4 Ahí, profe, un centímetros. ratito. Sí, te escucho, profe. Ahí la altura no es 4, ¿verdad? ¿La altura cuánto es? Acá, esta alturita. Sí. 40 es, profe, solamente que ella usa... Pasa que 4 centímetros sí. y ahí el ancho, ahí. No, eso no importa, solamente lo hice a modo de marcar. Ya. Porque lo que nos va a importar Bueno. a nosotros va a ser el tamaño del espejo, porque ahí vamos a partir con las distancias. Bueno. Bueno, estamos ahí. No importa el ancho que usen. Si ustedes, yo lo marqué nada más porque deben marcarlo así nomás. No importa el ancho que usen. Ahora, 7 centímetros tenemos que marcar arriba. ¿Por qué? Porque me dice que está frente, y fíjense cómo dice el ejercicio, frente a un espejo plano de 70 centímetros de altura colocado verticalmente sobre la mesita de 40 centímetros, dice. O sea, aquí yo tengo 70 centímetros de altura del espejo. Yo lo voy a marcar, a ver, de la siguiente forma. Voy a utilizar este. Y voy a marcar aquí 7 centímetros. Que para ustedes, yo marcaría 7 cuadritos, ¿verdad? Para ustedes sería 7 centímetros. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta acá. Ahí. Entonces ahí tengo 7 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí. Entonces, esto que vemos acá en amarillito para mí va a ser mi espejo. Bueno, y ahí ya está el esquema. Esto mide 7 centímetros. Luego, nuestro esquema final, vamos a tener que la respuesta multiplicarla por 10, ¿sí? Ya que estamos haciendo todo divisible entre 10. Bueno, ahora, siguiente paso. Un detalle muy importante al tener en cuenta en óptica geométrica es que por convención se dice que entre la punta de la cabeza y los ojos hay 10 centímetros de distancia en forma vertical. O sea que tenemos que restarle a este 1.7 metros de altura 10 centímetros. ¿Por qué? Porque se dice que verticalmente tenemos 10 centímetros de distancia, o sea, entre nuestra altura, si nuestra altura total es 1.65 centímetros, nuestros ojos están a 1.55 centímetros del suelo. A eso es lo que se refiere cuando nos dice de esa manera. No sé si estamos pudiendo seguir. ¿Alguna pregunta? No, profe. Hola, profe Ramona. Soy el profe Alberto. Dale. Quiero consultar algo. Sí. La parte amarilla vos dijiste 7 centímetros. Sí. ¿Sería Sí. ya sumado a la parte verde o solo la parte amarilla? No. Solo la parte amarillita, profe, porque te dice que tu espejo mide 70 centímetros de altura. Por eso. Ah, ya. Entonces yo tomé 7 centímetros. Dale. Gracias. Dale, profe, gracias. Bueno, ahora, la siguiente parte entonces sería marcar exactamente 1 centímetro por debajo de lo que nosotros ya marcamos aquí arriba.
¿Por qué? Porque yo a partir de acá voy a empezar a trabajar con mis rayos. ¿Por qué yo empiezo desde ahí a trabajar con mis rayos? Por el hecho de que los rayos no son vistos por la punta de la cabeza, sino por los ojos. Y a mí me interesa entonces la distancia que hay desde el suelo hasta el ojo de la persona. No me interesa hasta la punta. Entonces, lo que yo tendría que hacer aquí es marcar el primer rayo que me da el ejercicio 1 centímetro por debajo. O sea, esta pequeña distancia que ustedes ven aquí es 1 centímetro que a mí no me sirve. A mí me servirían entonces los 16 centímetros que me marca aquí. Entonces ya voy a colocar aquí 16 centímetros. Bueno, ahora me dice otro detalle más el ejercicio. De los ojos hasta el borde inferior del espejo hay 1.5 metros de distancia, dice el ejercicio. Bueno, entonces nosotros tenemos que marcar eso. ¿Cómo marcamos? Y ahí va a estar el primer rayo que sale de los ojos de la persona, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a trazarlo con este color. Entonces ahí tenemos el primer rayo que sale desde acá, desde donde marcamos nuestros 16 centímetros, y me dice que es hasta el borde inferior del espejo, o sea, hasta acá. Hasta ahí tenemos el primer rayo. Y este rayito mide 1.5 metros, que para nosotros sería 15 centímetros. Todo esto, si ustedes miden en sus hojas exactamente, esto va a medir 15 centímetros. Ahora, no sé si estoy yendo muy lento o estoy yendo bien. No sé si estamos bien. A ver, ahora, esto mide 1.5, es 15 centímetros para nosotros, ¿sí? Y entonces aquí me diría, yo sé que esto mide 9 centímetros. Todo esto para mí es 9 centímetros. Fíjense lo que el ejercicio me pide. El ejercicio me pide qué es lo que ella observa. Yo sé que la imagen observable, como es un espejo plano, si ella se encuentra a 9 centímetros frente al espejo, su imagen también va a estar a 9 centímetros. Entonces, como ella tiene una distancia de 1.5 metros hasta el borde inferior del espejo, yo tengo que trazar también el siguiente rayo, que me va a indicar exactamente dónde está mi imagen. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, este rayo que yo tracé acá, que me dice 1.5 metros, llega hasta acá nada más. Hasta acá llega. O sea, a mí no me sirve este rayo para trazar lo que sería la imagen de la modelo. No me sirve este rayo. ¿Cuál es el primer rayo que me sirve y el que me va a delimitar la altura que ella va a ver a los 90 centímetros detrás del espejo? Es el rayo que viene acá, el rayo que pasa acá por el borde superior del espejo. Como es un espejo plano, sabemos que la reflexión sigue. Entonces, exactamente ahí, ¿estás? Tiene que llegar mi rayo. Y fíjense aquí, vamos a contabilizar. Yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mí me salió 6 centímetros, ¿verdad? Acá. No sé cuánto le salió, si es que alguien está haciendo también. ¿Cuánto le sale la altura? Esa alturita de ahí. A mí me salió exactamente 6 centímetros, que sería para nosotros 60 centímetros. Sale exacto, profe. Sale exacto. Bueno, exactamente. Entonces, Exacto, está, profe. fíjense que ustedes al graficar esto exactamente y siguiendo todos estos ¿Dónde, detallecitos. profe? Ahí, un ratito. Sí, ¿Dónde, profe, tiene que salir 6 centímetros? te marco, profe, te marco ahora mismo. Tendría que salir tus 6 centímetros acá. Acá, desde acá hasta acá. Ahí, esa distancia, esta flechita celeste que está acá, te tiene que dar 6 centímetros en tu esquema gráfico. A mí justito me cabe 6 cuadritos, entonces yo supongo que son 6 centímetros porque tomé cada cuadrito. A mí me como... salió también, profe. Excelente. Gracias, compañeros, gracias. Vamos a hacerlo de forma... 7. Está súper, profe. Siempre podemos tener también así pequeños errores, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a veces no tomamos
Si estás usando una hoja blanca, por ejemplo, o si tomaste tus centímetros con el cuadriculado no es exacto. El cuadriculado tiene un error. Las hojas cuadriculadas, ya sea de los cuadernos o de cualquier tipo de hoja, las hojas cambiables y demás, tienen un error, aunque parezca medio extraño, pero tienen un error. Ahora, vamos a hacerlo de forma matemática para comprobar el ejercicio, para saber que es cierto que sale 6 centímetros. ¿Cómo lo haremos de forma matemática? Bueno, de forma matemática es rápido esto hacerlo, porque aquí, bueno, yo les doy mi idea, ¿verdad? Algunos seguro van a tener otra idea de cómo poder trazar esto. Yo quiero marcar esto, ay, perdón, no puedo borrar, ahí. Voy a marcar hasta ahí. Esta línea que tengo acá, yo sé que exactamente mide ¿cuánto? Mide 9 centímetros. Esto mide 9 centímetros. Ahora, a mí me convendría trazar lo siguiente. Yo sé que esto, a ver, voy a borrar este 15 porque este 15 le pertenece a esta línea que está en rojo. Bueno, esto mide 9 centímetros también, lo que yo coloqué aquí. Fíjense que este mide 4, más 7 son 11. O sea que desde acá hasta acá, yo tengo esta distancia, que sería 5 centímetros, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo 5 centímetros. Estamos, ¿verdad? Porque sería 11 más 1, 12 más 5, 17, ¿verdad? Entonces tengo 5 centímetros. Si trabajamos con los ángulos, este ángulo que está acá, y ahí aplicamos el teorema. Ahí sí les voy a pedir ayuda a los profes de matemática, porque no recuerdo bien. Este sería ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Este ángulo, no sé, profe Simón, si me ayudas. Son ángulos opuestos por el vértice. Ya. Y como vemos, como el ángulo es igual y uno de los lados también es igual, en este caso uno de los catetos, entonces el otro cateto directamente también tendría la misma distancia, tendría la misma longitud. Así, profe Simón, ¿verdad? Así mismo, profe. Así mismo, Ramona, excelente tu razonamiento. Gracias. Esa ya se me olvidó, ya hace años que no enseño eso, entonces ya se me pasa, ¿verdad? Siempre trato de recordar cada vez que hago este tipo de ejercicios nada más. Y entonces ahí tenemos igual cateto, igual ángulo, entonces el otro cateto por ende sería el mismo. Y aquí tenemos 5 centímetros también. Y sabemos que hasta aquí hay una distancia de 11 centímetros. Aquí tenemos 11 centímetros en total. Si este espacio mide 5, necesariamente restándolo, este espacio mediría 6 centímetros. Entonces, como ven, ahí ya comprobamos lo que nos salió en el gráfico. De esa manera, entonces ya podemos comprobarlo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si necesitan alguna aclaración. A ver, quiero trazar esto, no me va a salir. Ahí. No. No, creo que les salió a los que estuvieron haciendo, al menos me parece que sí les salió el esquema, ¿verdad? A ver, aquí quiero trazar esto nada más para mostrarles aquí. Fíjense que si yo hago esto aquí, esta distancia que estoy trazando aquí, estos catetos, me corresponden exactamente a ver, un ratito ahí. Este cateto que ven acá, si nosotros lo movemos aquí, es exactamente el mismo, ¿ven? Entonces ahí podemos comprobarlo. Es exactamente, me da el mismo, la misma distancia, es exactamente igual matemáticamente hablando. Entonces, ahí podemos comprobarlo. Bueno, este era uno de los ejercicios que les quería mostrar. No sé si es que quedó claro el tema de los rayos, por lo menos. Si se dan cuenta aquí, al trabajar con las medidas exactas, obtenemos
resultados exactos también, ¿verdad? Entonces, eso es lo lindo de la parte de óptica geométrica, ¿verdad? Que nuestra geometría, si es exacta, si la graficamos de forma correcta, entonces nos resulta también nos da, mejor dicho, un resultado bastante exacto como ven acá. Bueno, este es uno de los ejercicios. Y el siguiente ejercicio que les quiero mostrar, si es que no hay alguna otra pregunta, es este último ejercicio que dice, un objeto luminoso se encuentra a 60 centímetros de un espejo cóncavo. Si el objeto se acerca 10 centímetros al espejo, la distancia entre este y la imagen, o sea, la palabra este se refiere al espejo, y la imagen se hace 5/3 de veces mayor. Calcular la distancia focal del espejo. Bueno, en este caso me dice que hay primeramente un objeto que está a 60 centímetros del espejo cóncavo. Entonces ahí el primer punto que yo siempre tengo en cuenta es colocar el tipo de espejo, ¿verdad? Primer detalle. Ahora, me dice que yo tengo un valor de P igual a 60 centímetros. Y ahí me va a dar una P' de valor X. No me dice el valor. Pero sí me dice que si el objeto se acerca a 10 centímetros, o sea, de 60, ahora el valor de P pasa a ser 50, la distancia entre este, o sea, el espejo, y la imagen se hace 5/3 de veces mayor. O sea, esta P' pasa a ser ahora 5/3 de X. Y en este caso, al igual que el ejercicio que les mostré antes del gráfico, tenemos una primera situación y tenemos una segunda situación. Ahora bien, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Bueno, nosotros aquí tenemos directamente que si tomamos el foco, como se dan cuenta aquí no hace falta dibujar, ¿verdad? No hace falta hacer los gráficos, pero eso ya dependería de ustedes. Si para ustedes es útil hacer los gráficos, por ejemplo, sería interesante, ¿verdad? Pero al menos el primero podemos graficarlo, y el segundo, sí, también podríamos graficarlo porque nos da el valor de P, ¿verdad? Pero no tenemos en este caso el valor del foco, ¿verdad? Entonces ahí ya se torna un poquitito complicado intentar hacer el esquema, ¿verdad? Pero al menos un esbozo del gráfico podemos hacerlo teniendo en cuenta las distancias que ya nos da el ejercicio. Bueno, luego yo puedo hacer aquí lo siguiente, ya lo voy a hacer de forma directa. Yo sé que 1 sobre foco es 1 sobre P más 1 sobre P', y en este caso me quedaría 1 sobre 60 más 1 sobre X. En el segundo caso, como estoy con el mismo espejo aún, podría escribir 1 sobre 50, en este caso el valor de P, más 1 sobre 5/3 de X. Como es una fracción compleja, yo puedo escribir 3 sobre 5X directamente. Tenemos otra vez la situación igualita al punto anterior. 1 sobre foco es igual a 1 sobre foco de nuevo. Termina siendo igual. Entonces aquí puedo decir, si 1 sobre foco es igual a 1 sobre foco, por ende, por lógica, 1 sobre 60 más 1 sobre X sería igual a 1 sobre 50 más 3 sobre 5X. Entonces ahí ya podemos hacer los respectivos despejes matemáticos. Voy a optar por hacer lo siguiente, 1 sobre X menos 3 sobre 5X. Y aquí 1 sobre 50 menos 1 sobre 60. Aquí entonces voy a tener 1 menos 3 quintos. 1 menos 3 quintos y me daría 2 sobre 5X, porque en este caso la X está en el denominador. Y aquí tenemos 1 sobre 50 menos 1 sobre 60. Me daría 1 sobre 300. 1 sobre 300. Entonces, aquí como ven, ya podemos hacer directamente nuestro cálculo en forma cruzada y ya vamos a tener 2 por 300, que sería 600, y aquí 5X. Por tanto, el valor de la X va a ser 600 sobre 5. Entonces, aquí tenemos 120 centímetros.
Esto es el valor de P'1 y el ejercicio me pide hallar el valor del foco o la distancia focal. Entonces directamente yo puedo llevar a esta ecuación a cualquiera de las dos, ¿verdad? Porque me va a dar el mismo valor. Y aquí voy a obtener entonces 1 sobre foco igual a 1 sobre 60. 1 sobre 60 más, perdón, es que estoy usando auricular y me hace mucho eco el ruido, disculpen. Más 1 sobre 120 sería. Entonces, ahí haciendo la suma, 1 sobre 120 más 1 sobre 60, me queda 1 sobre 40. Y directamente, como ya me quedó 1 sobre 40, entonces el foco es igual a 40 centímetros en este ejercicio. Como ven, el ejercicio sí ya es, a mi parecer, es de complejidad progresiva por el hecho de que tenemos que pedirle a los chicos que hagan ya este análisis inicial, ¿verdad? Este análisis matemático, esto de armar las respectivas, esto de armar, perdón, las ecuaciones y las formas de trabajo sí ya se torna a veces un poquitito más complicadito de trabajarlo. Ya se torna un poquitito más complicado. Pero si nos fijamos, sí tiene un poco de complejidad menor con respecto al ejercicio que resolvimos anteriormente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Sí, gracias, profe Diana, por favor, porque sinceramente es muy molestoso. Ahí está, ahí ya le silencié, gracias. Pasa que yo no puedo silenciarles a todos, no puedo porque el profe Freddy y el profe Simón también le tendría que silenciar de una vez, ¿verdad? Y no puedo hacer eso, entonces por eso no puedo silenciar la reunión completa. Bueno, entonces este tipo de ejercicios también a veces es un poquitito más complicadito, como les estaba diciendo, de trabajar, ¿verdad? Me gustaría mostrarles, si es que quieren, ya que tenemos tiempo, ¿verdad? Nosotros con los profes pensamos que nos iba a tomar un poco más de tiempo hacer la parte gráfica, pero fue rápida. No sé si, como tenemos tiempito aún, si quieren trabajar con un ejercicio más de espejos planos, dependería de ustedes, ¿verdad? A mí me gustaría poder hacer uno más con ustedes si es que así me lo permiten, ¿verdad? Profe Ramona, un momentito. Lo que yo Sí, ¿sabes por qué? Lo que estoy preocupadísima de nuestras sí. tareas. Porque estamos todas alocadas ahora ya. No sé si soy yo nomás o los compañeros también. Eh, Llegan tareas, 400. Ahora yo tengo 600 mensajes que por primera vez están enviando sus tareas. Yo todavía no hice los ejercicios, soy sincera. No, no, y nosotros queremos hacer, profe, dificilísimo, profe. queremos hacer de nuevo un taller extra luego de la semana de evaluación que va a manejar el profe Simón con ustedes. Queremos hacer por lo menos una clase más nuevamente de 2 horitas para poder resolver los ejercicios con ustedes, todos los ejercicios que aún no han podido resolver o de los que tengan dudas, ¿verdad? Entonces así para poder llegar al 15 de noviembre ya con todos los ejercicios resueltos. Así que no te preocupes, profe, por eso, pero vamos a hacerlo, vamos a hacer. No hay ningún inconveniente, profe, no te preocupes. Y además tenemos hasta el 15 de noviembre, ¿verdad? Pero si ustedes quisieran alargar un poquito más, también podemos ver, ¿verdad? Solo que queríamos hacer hasta el 15 de noviembre, de modo a que antes de fin de noviembre ya podamos expedir los certificados, ¿verdad? Esa era nuestra premisa, ¿verdad? Por eso es que queríamos hasta el 15 de noviembre. Si es que de por ahí llega a haber algún concurso o algo así, entonces para que ustedes ya puedan tener antes de diciembre los certificados, ¿verdad? Por eso nada más. Bueno, dale, profe. No sé si
los compañeros, si es que quieren, si les digo, como esto queda grabado, es opcional, pero me gustaría poder resolver otro ejercicio geométrico con ustedes de esta forma. Y sí, es un poquitito, no es difícil, pero sí también es bastante interesante. Tengo otro ejercicio. Bueno, no sé si... sí, bueno, ok, profe, voy a seguir. Una me dijo sí, entonces si una al menos se queda conmigo, genial. Bueno, voy a copiar de mi otra clase un ratito el ejercicio. A ver. Compañeros, profe Freddy, profe Simón, no sé si quieren dar su opinión o algo así. Mientras que vos buscas tu ejercicio para trabajar con ellos, yo quería comentar nomás qué estrategias podemos usar nosotros para poder mejorar lo que es la geometría en los colegios, ¿verdad? Porque bien sabemos nuestra realidad, geometría muy poco se desarrolla en tanto en escolar básica como nivel medio. Entonces, esto nosotros podemos tomar como ya un proyecto interdisciplinario y poder trabajar, ¿verdad?, con nuestros compañeros de matemática y ya antes de iniciar óptica, hacer con ellos un taller de los conceptos matemáticos de geometría que ellos van a necesitar. Como vimos en el problema que la profe Ramona estuvo resolviendo, necesitamos un poco de igualdad de triángulo de rectángulo, necesitamos también tipo de ángulos opuestos por el vértice, un poco de teorema de Tales, antes de dar óptica geométricas necesitamos nosotros para resolver ciertas situaciones problemáticas. Por eso es necesario la planificación. Yo sé, ¿verdad? Hay veces que no tenemos tiempo de planificar para qué voy a hacer mi plan, pero si nosotros planificamos bien cada una de nuestras clases, ya podemos ya más o menos hacernos idea de lo que mi alumno va a necesitar para poder trabajar. Entonces, cuando vamos a empezar el estudio de la óptica en el tercero científico, segundo técnico, sería interesante, ¿verdad?, hacer un taller de repaso de geometría. ¿Y lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer porque en ese día que voy a dar mi taller de geometría, yo puedo planificar esa clase como un proyecto. Entonces, es bastante válido, puede, verdad, decir nada por no dar el contenido de física ese día, sino que ustedes van a hacer un proyecto que necesitan para trabajar ciertos contenidos de física. Así que todas esas tareas cuando me enseñan bastante válidas. Eso no me quería comentar, profe Ramona. Profe, también este año no trabajamos nada de geometría. Nada, porque yo tengo noveno y yo suelo trabajar porque nosotros solemos trabajar por la Olimpiada de Matemáticas. Y este año nada de tu escuela en casa nos vino la parte de geometría. Así mismo, profe, es una falencia a nivel nacional, es un ranking en la enseñanza es bastante, no damos todos los contenidos de geometría y en algún momento eso le va a servir a nuestros alumnos. Por eso es que una recomendación para los que llevan matemática también, si en escolar básica son 5 horas de matemática, nosotros podemos partir 3 para aritmética, álgebra y 2 para geometría a la par. Entonces ahí el alumno ya tiene ya también un conocimiento amplio y podemos desarrollar más de lo que está en el programa. Yo, por ejemplo, cuando antes llevaba matemática en escolar básica, hacía de esa manera y me resultaba. Entonces, cuando, por ejemplo, en el séptimo llegamos a números racionales, yo poner mis datos con números racionales. O sea, ya depende, ¿verdad?, de la creatividad de cada uno de nosotros para, ¿verdad?, tratar de que uno, ¿verdad?, un poco más de conceptos y ayudarle, ¿verdad?, para los cursos posteriores. Son recomendaciones que en algún momento nos pueden servir. Así que excelente acotación. Fíjate que muchos estudiamos en noveno y se da otra vez en el primer año. Y ahora nuestros alumnos del noveno se van a ir y se van a encontrar que no vienen media tendencia tal y ahí. Porque se repetir, pero geometría, profe, esta vez. Así mismo, y profe, cuando nosotros encontramos ese tipo de situación, podemos aprovechar ese problema y convertirlo en un proyecto y esto va a
resultar beneficioso para uno de nuestros estudiantes. Así que, profe, adelante con tu ejercicio. Ahí está. Gracias, profe. Es que salí 2 veces de la reunión porque mi internet está fallando, disculpen. No sé si me están escuchando bien. Sí, profesor Ramón, sí, te escuchamos. Ok, gracias, gracias. Porque sinceramente yo escucho muy entrecortado todos los audios, pero como estaban respondiendo, no quise interrumpir. Bueno, entonces, este siguiente ejercicio lo vamos a hacer de manera mucho más rápida porque ya sabemos cómo manejar este tema geométrico. Y de la misma manera, vamos a medir directamente con la regla y ya la parte matemática la voy a dejar para ustedes, ¿sí? Dice, un espejo cuadrado de 40 centímetros se encuentra en una pared vertical según se indica en la figura. Aquí está, esta es la figura que da el ejercicio. Al encenderse la lámpara incandescente F, que está aquí, el espejo proyecta sobre el piso una zona iluminada por reflexión. O sea, la luz que viene por el espejo se refleja y se proyecta en el piso. Y nos pregunta cuál es el lado del cuadrado iluminado. O sea, nos pregunta cuál es la distancia de iluminación que hay sobre el piso. Bueno, pueden hacerlo en la misma hoja que ya estaban trabajando en la parte de atrás, porque sí, este ejercicio nos toma un poquito más de espacio. Entonces sí les pediría que trabajemos de la siguiente forma. Otra vez les voy a dar una idea de cómo empezar el gráfico en la hoja, nuevamente de forma horizontal. Ay, perdón, voy a colocar un más finito, ahí. Nuevamente de forma horizontal la hoja, si la colocan de esta manera, nuevamente así, entonces ahí más o menos. Bueno, entonces, si nos fijamos en las medidas que da el ejercicio, otra vez podemos hacer dividido 10 todas estas distancias, ¿verdad? De nuevo podemos hacerlas todas dividido 10. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. Podemos insertar las medidas así como está dando, ¿verdad? Entonces yo voy a insertar de la siguiente manera. Si se fijan aquí me dice 6 centímetros, aquí 4 centímetros y la distancia que hay aquí es de 2 centímetros. Entonces yo suelo optar por hacer lo siguiente. Como aquí es 6 más 4, 10, 12, suelo optar por pedirle a mis alumnos marcar 13 centímetros, pero aproximadamente a 6 centímetros del borde de la hoja. Entonces yo voy a dejar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Y voy a trazar aquí 13 centímetros de altura. Entonces sería más o menos desde aquí. Voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Más o menos. Ahí. Esto sería esta pared que vemos acá. Esto. Y de la misma manera podemos trazar ya en la hoja una línea recta de esta manera. Tratemos de trabajar bien recta la hoja, entonces así no vamos a tener inconvenientes con el resultado final. A veces suelo tener inconvenientes con el resultado porque no les cabe en toda la hoja a mis alumnos, ¿verdad? Pero espero que ahora quepa exactamente. Bueno, entonces ahí. No importa la medida que tomen de esto, vamos a necesitar una medida bastante amplia. Bueno, ahora podemos hacer lo siguiente, marcar en primer lugar 6 centímetros en esta línea vertical que hemos colocado. Yo voy a marcarlo en verde, esos 6 centímetros aquí. Lo voy a marcar de la siguiente forma, acá. A ver, sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí mismo, 6 centímetros acá. Y ahora 4 centímetros. ¿Por qué? Porque me dice que el lado A mide 40, o sea, voy a marcar 4 nada más yo. Esos 4 centímetros lo voy a marcar también con otro colorcito para ir identificando. Entonces, ahí voy a marcar 4 centímetros, que sería 1, 2, 3, 4 centímetros acá. Exactamente 4. Lo que para nosotros sería
En este caso, voy a colocar mis medidas. Esto sería 60 centímetros y esto indicaría 40 centímetros, lo que está marcado en naranja. Bueno, fíjense que aquí me da 2 centímetros de distancia y suponemos que esto sigue hasta aquí. Entonces yo podría marcar aquí 2 centímetros también. Y aquí 40 centímetros me dice, o sea que a 40 centímetros de la pared se encuentra el foco, ¿verdad? Por ende, yo marco entonces 4 centímetros, que para mí van a ser 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4 cuadritos. Ahí. Y exactamente 2 centímetros encima de donde yo marco, aquí voy a tener el foco. Acá. Entonces mi foco va a estar acá. Este sería el foco que me da el ejercicio. A ver, acá. Esto sería el foquito, ¿verdad? Que va a ayudarme a tener la luz artificial de modo a que esa luz se refleje y me forme el cuadrado iluminado que pide el ejercicio. Bueno, por reflexión y trabajando con espejos planos, nosotros manejamos lo siguiente. Sabemos que todo rayo que incide en el espejo por reflexión tiene que reflejarse. ¿Cómo se refleja? Con el mismo ángulo, ¿verdad? El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, aproximadamente donde yo tendría mi rayo reflejado. Mi rayo reflejado tendría esta dirección, aquí, ¿verdad? Por reflexión. Pero fíjense que el rayo de luz no va a parar acá, el rayo va a seguir, el rayo sigue. Y en este caso, el rayo sigue, a mí me llega hasta acá mi rayo. A ver, ahí. Entonces, tienen que tener en cuenta nada más que aquí marcaron 2, entonces aquí tiene que haber también 2 centímetros, ¿sí? Para exactamente usar el ángulo, para no tener que usar aquí transportador. Ese es mi primer rayo. Mi segundo rayo, ¿cuál sería? Mi segundo rayo sería el rayo que va a salir ¿de dónde? El rayo que va a salir exactamente de, a ver, voy a hacerlo en azul. El rayo que va a salir también desde el foco, pero hasta el borde inferior del espejo, hasta acá. Nuevamente, por reflexión, nosotros sabemos que este rayo tiene que salir con el mismo ángulo con el que incide. O sea, si acá llegó con tita, tiene que salir con el mismo ángulo tita. Voy a medir acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, llega hasta acá. Entonces, como entró con el mismo ángulo, perdón, con un ángulo de incidencia, tiene que salir con el mismo ángulo por reflexión. Entonces llega hasta acá el rayo de luz. Ese sería el rayo de luz más cercano que va a salir del espejo. Nosotros sabemos lo siguiente también, a modo de completar este esquemita, ¿verdad? Nosotros sabemos que este rayo de luz, si vemos la imagen, como vamos a ver nosotros una imagen acá atrás, ¿dónde quedaría nuestra imagen? ¿Verdad? Esa es la pregunta que a veces se hacen los chicos, ¿dónde está la imagen? Y la imagen quedaría aquí. Entonces, sería formada por la extensión de mi rayo reflejado, ¿verdad? Porque sabemos que la imagen que me da un espejo plano siempre es virtual. Por ende, tenemos que saber que la imagen que me da mi espejo plano está formada por la extensión del rayo reflejado. Entonces, aquí estaría mi rayo, más o menos. A ver, sería hasta acá, ¿verdad? Ahí, este rayo. Y el otro rayo, ¿cómo sería? El otro rayo sería la extensión también de este, o sea, aquí. A ver, exactamente ahí. A mí me coincidió exacto, ¿verdad? Espero que a ustedes también les haya coincidido. Significa que acá acá está el foquito, acá está el reflejo de mi foco que yo tengo acá, de este foco amarillo, su reflejo está aquí. Eso es lo que yo puedo hallar al graficar mi ejercicio. Entonces acá está el reflejo del foquito, de este. Qué sé yo, le puedo llamar L y esta es la L', que sería el reflejo.
Entonces, lo que ustedes tienen que medir ahora matemáticamente es esta distancia, desde acá hasta acá. Y ese sería el resultado de lo que pide el ejercicio, porque me pide el lado del cuadrado iluminado, me dice. A ver, a mí me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A mí me sale 16 centímetros. Multiplicando por 10 sería 160 centímetros. No sé si les coincidió a alguno de ustedes 16 centímetros. Sí, sí, profe, Sí, pero no hay mucho que ya en el lograr. Yo tengo que comenzar desde la fórmula del cuadrado. ¿Cómo? A trazar por ahí, ahí trazamos una diagonal Sí. y ahí se forma un triángulo rectángulo, o sea que ahí uno debe de trabajar completito la fórmula porque el alumno no te va a entender jamás. O sea que nosotros entendemos por qué, porque estamos ya dentro de eso. Sí, Y está pero súper bueno lo que dijo el compañero, que elaboremos un proyecto para poder trabajar, porque esto, por ejemplo, acá ellos ya están dando también física a la vez, ¿no? Claro, claro, profe, así mismo. Pero mira, yo te digo desde mi perspectiva que yo siempre doy este tipo de ejercicio así, de esta connotación, que es bueno que ellos tengan esa base geométrica, pero si nosotros le vamos guiando paso a paso de cómo ir graficando, con el gráfico al menos ellos ya se van a defender porque ya lo van a saber hacer, ya van a poder tener un resultado. Ahora bien, la parte matemática, tenés razón, habría que trabajar primero la geometría con ellos, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, si queremos comprobar la parte matemática, tendríamos que hacer, por ejemplo, acá podemos sacar el ángulo. Este ángulo podemos obtenerlo porque acá sabemos que esto mide 40 y esto mide 20, ¿verdad? Por trigonometría podemos hallar este ángulo, llamémosle tita. Y por ende este ángulo también ya lo vamos a tener. Entonces ahí podemos obtener este ángulo que va a ser 90 menos tita. Y entonces al tener el 90 menos tita de acá y tenemos este cateto, podemos ya hallar todo este otro cateto que está acá. Y de la misma manera podemos trabajar también acá, porque yo ya sé que esto mide 2 centímetros, 20 acá, y acá mide ¿cuánto? Acá mide 40, entonces tiene 60 centímetros esto. Y esto tiene 40, entonces acá podemos también hallar este otro ángulo. Le voy a cambiar, llamémosle beta. Si tenés beta, ya tenés también acá beta, por ende este ángulo va a ser 90 menos beta. Y ahí vas a poder obtener esto. Y directamente restando, ya podés tener el valor que a mí me salió 160 centímetros. Debería de salirles 16 centímetros. Ahora, en todo caso, si medimos con la regla, ya que estamos usando divisibilidad de 10, ¿verdad? Entonces, tendría que salirles 16 centímetros. Pero como a mí, al menos aquí en este ejercicio, me es más fácil usar trigonometría. El profe Simón, que es el experto en matemáticas, no sé qué opina, ¿verdad? Te salió, profe Santiago, genial, excelente. Acá veo que me está diciendo que le salió 16 centímetros. No sé, profe Simón. Ramona, quiero Sí. compartir un poco contigo una de las situaciones problemáticas de cuerpo geométrico que Sí. solemos trabajar, ¿verdad?, con nuestros alumnos y le es tan difícil. Te leo nomás. Dice, Sí. un prisma recto tiene Ajá. por bases cuadradas de 144 centímetros cuadrados de área cada uno. Si su altura es 3/4 del lado de base, ¿cuánto mide mi área lateral y total? Vos sabés, profe, que en una semana muchas veces vos venís otra vez, no sé, difícil eso. Por eso te digo que hay que trabajar primeramente, conocer bien, ¿verdad?, las fórmulas, ir reduciendo y poco a poco. A mí me gusta, por ejemplo, me gustaría, ¿verdad?, que mis alumnos así aprendan, así como nos estás explicando, ¿verdad? Pero y no. Sí. O sea que hay alumnos que en una explicación no
pero tenemos luego 50. Yo, por ejemplo, en el Colegio Nacional tenemos 50, 52 por aula y ya es demasiado luego para el noveno, ¿verdad? Y ya tuvo 10. Lastimosamente, profe, es así, ¿verdad? Pero bueno, al menos desde nuestro lugar yo creo que podemos ir haciendo el intento y que se queden un poco con ellos, esas bases que nosotros les podemos dar, ¿verdad? Así como ya les dije la semana anterior cuando le mostramos termodinámica con integrales y derivadas, ¿verdad? En el colegio no se da, pero siempre tenemos que nosotros tener ese conocimiento por encima de lo que ellos saben, ¿verdad? Eh, Al menos la parte básica, ¿verdad? Y si manejamos la parte básica y si manejamos y volamos, como dice usted, en matemáticas, al menos ahí nos podemos defender bien frente a ellos, ¿verdad? Yo siempre tengo la convicción, no sé si estoy equivocada, pero para enseñar, qué sé yo, 5 páginas, vos tenés que saber 10. Entonces, eso también tendríamos que tenerlo en cuenta también a veces, ¿verdad? Y gracias, profe, por tu opinión, siempre muy acertada y siempre muy, tus opiniones son muy reales, sinceramente, siempre nos das así opiniones justas desde tu punto de vista y son bastante analizables. Y yo te digo también, profe, en la facultad, por ejemplo, yo también estoy en la facultad y tenés que estar bien preparada. Así como hay alumnos que nadan, hay alumnos que vuelan. Así mismo, profe, así mismo es. Profe Simón, profe Freddy, les cedo ya la palabra, Sí, gracias. bastante interesante la resolución. Es una forma también bastante interesante de resolver problemas de óptica directamente utilizando la gráfica, profe Ramona, donde también todos podemos descubrir cierta habilidad de nuestros alumnos cuando hablamos de verdad de inteligencia espacial que a través de figuras. Entonces, les quiero felicitar a los compañeros por estar acá, por capacitarse, porque como vos dijiste, si tengo 5 páginas, yo tengo que saber 10 para poder explicar a nuestros alumnos, porque realmente nosotros nos formamos para ellos. En algún momento todo lo que nosotros aprendemos específicamente es otra vez para nuestros estudiantes y eso es lo que nosotros queremos lograr con este tipo de talleres, ¿verdad? Porque realmente es necesario, ¿verdad? La capacitación en formación científica, implementando con la parte pedagógica, yo pienso que nos va a ir muy bien en la parte, en sala de clase, porque realmente nosotros nos formamos por una razón, nos formamos para dar servicio a nuestros estudiantes. Profe Freddy. Así mismo, profe Simón, todo esfuerzo que estamos haciendo es por nuestros chicos y yo sé que nos cuesta a veces, pero tenemos que ponernos las pilas y ir aprendiendo más y más y crecer como profesionales, ¿verdad? Así mismo, profes. Muchísimas gracias, compañeros. Y justito llegamos a las 8, nos pasamos 2 minutitos, así que gracias por su atención y por sobre todo por seguirnos la clase de hoy, ¿verdad? Que hoy quise trabajar con ustedes y me alegra saber de que varios siguieron. Eso es muy bueno porque se nota de que sí quieren aprender, entonces les agradezco muchísimo, compañeros. Y nos encontramos nuevamente el sábado para terminar y vamos a trabajar ahí con refracción y la parte de lentes y nuevamente con resolución así de ejercicios de diversas complejidades. Muchísimas gracias y nos encontramos el sábado. Excelente, profe, muchas gracias. Porque cada día, yo por ejemplo, cada día aprendí cosas que no, con mucha al profe Freddy, porque le suelo hinchar, le digo, profe, ya me estoy por morir, no, fuerza, me dice, ¿verdad? Y así estamos, excelente, profe. Hasta luego, nos vemos el sábado. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego.